Que el Señor nos bendiga nuevamente al estar reunidos en torno a su palabra. Damos gracias al Señor en el día de hoy. Con su ayuda y la dirección del Espíritu Santo estaremos terminando esta serie de mensajes basado en esta palabra sacada de Gálatas capítulo 1, otro evangelio o evangelios diferentes o evangelios falsos. Hoy día quizá vamos a entrar en algo más cercano a lo que es la realidad que se vive en la iglesia y en el mundo. No quiero hacer grandes preámbulos, solamente quiero releer un pasaje muy conocido. Se leyó en la lectura bíblica, pero quiero comenzar leyéndolo nuevamente porque nuestra mente es frágil y se nos pueden ir las ideas. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Esta fue la palabra del Señor, escrita por el apóstol Pedro en su segunda epístola. Ahora bien, si nos damos cuenta, estamos viendo una advertencia seria que ya sucedía en los tiempos del apóstol Pedro. Hubo también falsos profetas. Hoy día muchos profetizan cosas. Decían que el 14 de mayo iba a venir el Señor a buscar a su iglesia. Hermanos, el tiempo está muy cercano, pero nadie puede ponerle fecha. Podemos intuir, podemos deducir, llegar a tener esperanza de que será en nuestros días, pero nadie puede profetizar lo que el Señor no quiere que se sepa. El día y la hora nadie lo sabe. El tiempo sí, podríamos saberlo, porque el Señor dejó señales, cosa que ya hemos predicado y visto en otros mensajes. Pero quiero poner el énfasis a esto. Hay, en el tiempo de Pedro, cuando le escribe, falsos profetas. Y agrega, como habrá entre vosotros falsos maestros. Por favor, hermanos, no todo lo que tiene un aire evangélico es evangélico. No todo lo que tiene un aire cristiano es cristiano. Hermano, tenemos que dilucidar, por eso he puesto tanto énfasis. Y de verdad me siento como comprometido a profundizar en esto, porque con preocupación pastoral veo que al parecer este mundo no entiende nada. Y puedo entenderlo, porque el mundo no está consciente de lo que es la realidad conforme a Dios. Pero lo que me preocupa es que muchas cosas que pasan en el mundo influyen dentro de la iglesia. Cuidados, hermanos, cuidado. El apóstol Pablo también nos advierte de esto, nos está amonestando. Pero aquí es el apóstol Pedro. Diferente pasaje, pero es la misma cosa. Habrán falsos profetas, falsos maestros, que introducirán, o sea que están afuera, cosas que no están dentro. Introducir significa poner algo donde no estaba. Introducirán encubiertamente, es decir, que nadie se dé cuenta. Como dicen los jóvenes, o decían, que pase piola, que pase nomás. ¿Y qué cosas van a entrar encubiertamente? Van a entrar herejías destructoras. Hermanos, la historia del cristianismo está llena de herejías destructoras de la verdad de Dios. Aún negarán al Señor que los rescató.
Hermano, lo vimos en mensajes anteriores, gente que se dice cristiana, eruditos, expertos en la Biblia, expertos en el idioma original, en hebreo, en griego. Ellos llegan a conclusiones falsas porque están usando el razonamiento y no pueden usar el razonamiento. Hermano, nuestra fe es racional. Irracional no lo es racional. Pero no tiene por qué ser complementada con una pseudociencia. Nosotros somos personas de fe, caminamos por fe. La Biblia dice que hay un Dios, yo creo que hay un Dios. No me puedo explicar que el mundo exista, sino hay un Dios. Porque si me dicen que esto surgió de la nada, yo le digo eso es imposible. Si me dicen que esto fue un Big Bang y que eso es imposible. Hermanos, la ciencia no es ciencia cuando afirma cosas que no puede probar. Hermanos, nosotros creemos y nosotros creemos con una base. La base que cuando Dios habla se cumple. La base que todo lo que hemos estudiado en la palabra y vemos históricamente es correcto y además lo que se profetiza se cumple. Hermanos, ni los más grandes vaticinadores del mundo pueden llegar ni a los talones de lo que es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios se nos está diciendo que se van a introducir herejías, que se van a introducir cosas falsas en la teología, que es decir, que van a negar hasta la salvación, van a negar el sacrificio de Cristo, van a negar el valor de su sangre, van a negar la validez del cristianismo y nos van a mirar con desprecio. Y hermano, y eso desde adentro de la iglesia. Estas falsas enseñanzas no vienen de afuera, estuvieron afuera y luego son introducidas por estos agentes que son falsos maestros, que son falsos profetas. La Biblia dice que están atrayendo sobre sí destrucción repentina. El problema es que, como dice en el versículo 2 después, muchos, no algunos, muchos, seguirán sus disoluciones. Es decir, sus pensamientos errados, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Un cristianismo tan laico, un cristianismo tan alejado de Cristo, que el cristiano hace lo que el mundo hace, o peor, y eso denigra el evangelio de Cristo. El problema que hemos tocado hasta ahora tiene que ver con tergiversación en cuanto a la obra de Cristo, otros evangelios en relación a eso. Pero en el último tiempo, a finales del siglo pasado, surgió otro evangelio a nivel social y político. Lamento decir que de alguna manera yo fui influido por esa manera de pensar, sin ser creyente. Pero sí me influían ese tipo de teología. Estoy hablando de la teología de la liberación, el evangelio de la liberación. Hermanos, aquí hay un esquema teológico, político, que quiero resumir. ¿Qué es lo que pensaba? Digo pensaba porque ya esto ha ido cambiando, ahora es más sutil. Ahora, pero ya llegaremos allá, lo que hay ahora. Pero, hermanos, según esto, según la teología de la liberación, en la cual todavía algunos creen, Cristo vino al mundo para librar al hombre. El cristianismo, entonces, es un movimiento de lucha por la plena libertad humana. ¿Eso es el cristianismo, hermano? En nuestros tiempos, se decía en esta enseñanza de la teología de la liberación, en nuestros tiempos el hombre es un esclavo del capitalismo. Eso enseñaba la teología de la liberación. Todo régimen, esto es otra cosa que enseñaban, todo régimen socioeconómico que no sea socialista es esencialmente un régimen de explotación y opresión hacia el proletariado. ¿Has escuchado esas palabras alguna vez?
¿Alguna vez las creyó? ¿Qué más dice la teología de la liberación? Como cristianos tenemos el deber de luchar contra el esclavizante régimen capitalista. Suena como ya a Guerra Fría, a esa época de los años 60, 70. En realidad, hermanos queridos, en esa época, este movimiento teológico que hoy día no es tan abundante, creó graves problemas dentro de la cristiandad. Hubo tremendos guerrilleros que salieron de las filas de la Iglesia de Roma, creyendo estas cosas, enseñando estas cosas, viviendo estas cosas, y lo que es peor, hasta el día de hoy, los herederos de este tipo de enseñanza todavía están metidos dentro de algunos grupos denominados cristianos. Y usted dirá que bueno, que a mí no me pasa, pero ya vamos a ver si nos pasa o no. Pero no quiero poner el énfasis solamente en esto. Según esta teología de la liberación, cada cristiano debe comprometerse en esta lucha por la victoria de la revolución progresista que dará al hombre la libertad que tanto anhela. Ay, ay, ay. Hermano, si alguien que es cristiano dice frases como esta, que la saco de los libros que ellos escriben, si esto es así, yo digo, ellos no son cristianos. El fin del cristianismo, la iglesia no fue fundada para una revolución social, la iglesia no fue fundada para sacudir al mundo y convertir al mundo en algo mejor. Hermano, nosotros venimos a hacer a las personas mejores, no porque nosotros tenemos poder para hacerlo, sino porque el Espíritu Santo cambia a la gente. No es la sociedad, no es el sistema político, no es la ideología el que cambia a las personas, es el Espíritu Santo, es decir, es Dios. ¿Hasta cuándo los cristianos vamos de aquí para allá con corrientes de opinión, siguiendo la corriente del mundo en contra de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo creemos cosas que no tenemos que creer? Tu fe descansa en Cristo y en su obra consumada y perfecta y suficiente. ¿Quieres un reino justo? Espera que venga el Rey justo. ¿Quieres una sociedad mejor? Espera que venga el Rey que juzga derechamente. ¿Esperas tú soluciones humanas? ¿Crees estos cantos de sirena? Hermano, ninguna nueva constitución, por ejemplo, nos puede hacer mejores. La única manera de ser mejores es una nueva vida. Y eso no es por decreto. Eso no lo decreta por fuerza de ley el presidente. Eso no es aprobado en un Senado o en una Cámara de Diputados. Eso no es aprobado por los jueces. Esto viene del Señor. El único que puede cambiar, y lo hará, hermanos. Parece que hemos perdido la paciencia, porque miramos cómo todas las cosas están tan mal. Hermanos queridos, ¿acaso no nos dice la Biblia que el corazón del hombre es malo? ¿Acaso no nos dice que los señores se enseñorean de los demás? Hermanos, ¿qué sistema político puede resolver los problemas del hombre? Ninguno. ¿Aló? ¿Se oye? Ninguno. No hay ni un sistema, no hay ninguna ideología política que pueda solucionar los problemas del hombre, porque el hombre no tiene esa capacidad, porque el hombre es imperfecto. Si no me cree que es imperfecto, mire 15 minutos las noticias y va a escuchar de toda la maldad que pasa en este mundo, incluyendo asaltos, guerras y muertes, violaciones. Hermanos queridos, pensar que estas ideas están circulando y estuvieron circulando, y hoy día para algunos son cosas como natural,
que el cristiano tiene que involucrarse en este tipo de cosas. Hermano, la palabra santo significa apartado. La palabra iglesia, eclesía, significa puesto aparte, llamado fuera. Tú y yo fuimos llamados fuera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo adentro? Por favor, sálete. Este mundo no es el mundo tuyo ni el mío, porque el Rey nuestro todavía no reina, pero que reine en tu corazón. Y yo temo, hermanos, que muchos nos hemos dejado engañar por otros evangelios. Creemos que estamos muy bien en la verdad, pero tenemos nuestras propias cosas. Qué cuidadosos debemos ser, hermanos. Esta es una interpretación, esta de la teología de la liberación, esta mezclar el evangelio con las ideas políticas. Eso es un mal negocio. No es bueno para la iglesia, no es bueno para los cristianos, porque tenemos que elegir entre qué creo esto, creo lo otro. Hay una interpretación de la obra de Cristo, donde nosotros ponemos el énfasis, y que esta gente le cambia totalmente la base, su base bíblica. Según ellos, Cristo vino al mundo para liberar al hombre, sí, pero ¿de qué? ¿De la esclavitud? ¿Del capitalismo? ¿Del sistema liberal? ¿A qué vino Jesús? Lucas 4:18, el Señor Jesús lo responde. Él lo leyó en la sinagoga diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No dice darle riquezas, por favor. Darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado, está hablando Jesús, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Se quedan en esto, toman toda esta parte, la teología de la liberación, y hace de esto todo un evangelio. Basan toda su doctrina en esto y lo sacan de contexto completamente. Ellos deducen así, esta es su manera de pensar. Ellos dicen, todo régimen social, económico, que no sea socialista, es un régimen de explotación y de opresión. Pero perdónenme, esto es una descarada, mala interpretación de la Santa Escritura. Miremos el contexto de estos pasajes ahí en Lucas 4. El Señor sigue diciendo, no se queda ahí, sigue diciendo que el Señor fue enviado a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, pues cuando terminó, llegó hasta ahí el Señor, leyendo en la sinagoga, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles, en ese mismo pasaje, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Así? Entonces, ¿fracasó Jesús? ¿Y dónde está la revolución? ¿Dónde está la liberación del yugo romano? El mismo error que cometieron los judíos de su tiempo, creyendo que el Mesías que venía a expulsar a los romanos y a gobernar sobre ellos y gobernar sobre todo el mundo. Ese fue un error. El Señor primero venía a reconciliarnos con el Padre, porque estamos separados, porque el pecado nos separó. Pero parece que los hombres y aún ahora los cristianos no se dan cuenta. No nos olvidemos nunca. El propósito de Cristo, es cierto, vino a liberar a los oprimidos, pero no me lo saquen de contexto. Él vino a liberarnos del pecado, vino a liberarnos de cosas, es verdad. ¿Recuerdan lo que dijo en el mismo capítulo? Bueno, no en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Lucas. Me salgo del capítulo 4, me voy al capítulo 19, versículo 10, que lo repito muchas veces porque me encanta. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso no lo toma en cuenta, parece, esta ideología, este llamado evangelio social, o esta teología de la liberación. Cristo de verdad nos liberó, hermanos. Esto es verdad, esta parte es verdad. Cristo nos salvó, nos liberó. ¿De qué?
Veamos lo que dice la Biblia. Él nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo lo sé? Mira, lee Romanos, capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto ya pasa. ¿Cuándo pasa? ¿Usted quiere ser liberado? Pero usted no va a ser liberado de la opresión del trabajo, usted no va a ser liberado de las cosas que son resultado de la caída del hombre, pero sí va a ser liberado de ser esclavo del pecado. Aquí está hablando de libertados del pecado. No está hablando de revolución armada. La revolución nuestra fue harto costosa. Fue sangrienta, pero fue una sola sangre, la sangre bendita de Jesús. Cuidado con ir cambiando la ideología. Cristo, es verdad, me liberó no solamente de la esclavitud del pecado, también me libera de la esclavitud de la ley. Gálatas, que hemos citado tantas veces, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No más yugo de esclavitud. ¿De qué? Sigamos leyendo. Y otra vez testifico, capítulo 5 de Gálatas, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Cristo nos liberó de la ley porque Él la cumplió perfecta, y usted y yo en Él hemos cumplido la ley. ¿De qué otra cosa? Cristo nos libera no solo del pecado, no solo de la ley, también nos libera de la esclavitud de la muerte. Mira cómo lo pone el apóstol Pablo, Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, cosa que fuimos, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, estoy en Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, otra vez pone el énfasis, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay más muerte. Usted, si cree en Cristo, usted, si ha confiado la salvación de su alma solo en las manos de Jesucristo y lo entiende, si el Espíritu Santo te ha dado la iluminación necesaria para arrepentirte de tu camino y reconocer que Él vino a salvarte, si de verdad lo hiciste, usted no va a tener vida eterna. Si usted lo hace, tiene vida eterna, mas a todos los que creen en Él les da vida eterna. Bendito es el Señor. Romanos 6:23, un pasaje más conocido, porque la paga del pecado es muerte, de eso me vino a liberar el Señor. La paga de mi pecado, de tu pecado, es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso nos liberó el Señor, de la muerte, de la ley y del pecado. Como lo dijimos desde el comienzo, pecado, ley y ahora la muerte. Nosotros no tenemos la esperanza de la vida eterna. Nosotros ya la tenemos. Ya somos. Tenemos vida eterna. Vivificados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor nuestro, nuestro Salvador. Por favor, no nos dejemos engañar. Muchos andamos vueltos locos en el último tiempo con esto de hacer leyes más justas, de la equidad. Andamos muy alzados en cuanto a eso. Hermanos queridos, no desviemos el camino. No nos desviemos. El Señor no nos mandó a crear instituciones socialmente correctas. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, a las criaturas, no a las ideologías.
Hermano, las personas que no se conforman con Cristo buscan otras cosas. Yo espero que no nos esté pasando eso a la iglesia. Ahora, hay otro tipo de teología más o menos actual y que va a tener mucha notoriedad ahora en el último tiempo, cuando el cristianismo ya se va arrinconando, porque nos están quitando todo lo que es del cristianismo, hasta la posibilidad de enseñar a nuestros hijos quién es Cristo. Ahora el Estado se va a encargar de enseñar a los hijos lo que deben aprender. Y usted y yo podemos ser acusados de estar influyendo en esas mentes con ideas perniciosas, antiguas, y que no cumplen la línea que ellos esperan que se siga. En el día de hoy ya vemos algunos movimientos, vemos al jefe de una gran religión yendo a conversar con jefes de otras religiones, porque ya no está hablando solamente dentro del cristianismo, ahora se está tratando de hablar con personas de otras religiones. ¿Qué es lo que está detrás de esto? La palabra que usamos para esta teología es la teología del ecumenismo. Tiene como prioridad la unidad de las diferentes ramas que ha tomado el cristianismo. Pero además de eso, tiene como finalidad unir a toda la espiritualidad. Ya no estoy hablando de religión. Si usted cree alguna cosa, ya es suficiente. Tiene una creencia, entonces venga para acá. Abrimos los brazos y entonces todos somos uno. Una unidad. No importa si usted cree en Buda, no importa si usted cree en Mahoma, no importa si usted cree en lo que usted crea. No importa, hermanos, a nosotros nos importa. Nos importa, nosotros no aceptamos otra verdad. Por eso nos acusan a veces de fundamentalistas, porque estamos en los fundamentos. Es decir, hermano, nosotros no vamos a agarrar una metralleta y salir a matar a las personas que no creen como nosotros. Nosotros oramos por nuestros enemigos. Pero, hermanos queridos, nos ponen etiquetas como para estigmatizar nuestras creencias. Lamentablemente, este ecumenismo tiene una influencia nefasta, aún en personas que se dicen creyentes. Yo revisé algunas antiguas investigaciones que yo mismo hice en libros y consultando cosas por aquí y por allá, y encontré esto, una encuesta que ya no es muy reciente porque es del siglo pasado en realidad, pero ya el siglo pasado, a fines del siglo XX, había una encuesta que informaba que, primero, el 71%, es decir, de 171 personas norteamericanos, y el 64% de los llamados nacidos de nuevo, y el 40% de los que se dicen evangélicos en Estados Unidos, ellos rechazan la verdad absoluta. Ellos creen que hay algo bueno, que tiene de malo si el otro cree lo de allá. Hermano, no es nada malo, lo que pasa es que están perdidos. ¿Ve qué intransigente este pastor? Hermano, yo no lo soy. Hubo una persona que dio su vida, sufrió lo indecible para ofrecernos esta oportunidad de reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo vamos a aplaudir cuando otros eligen otros caminos, cuando hay un solo camino? ¿Cómo vamos a estar contentos cuando otros tienen otras verdades, cuando hay una sola verdad? Y pensar que hay cristianos que rechazan la verdad absoluta. Nos dicen, no, porque la verdad absoluta no existe. Sí, Señor, y se llama Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Esto es lo que decía Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve qué fundamentalista este Jesús? ¿Ve qué exclusivista este Jesús?
O sea que yo no puedo ir por Buda. No, Señor. No puedo ir por... No, Señor. No. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay uno solo que lleva a la vida eterna. Se llama Jesús. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Usted es cristiano? Créale a Cristo, pues, Señor. Créale, pero créale de verdad. No con, ay, pero ¿cómo hacer tantos y total los otros pobrecitos? Tanta gente equivocada. Hermano, ¿qué le vamos a hacer? Si cierran sus oídos y cierran sus ojos para no ver la verdad, para escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque tienen sus propios caminos. Esos 4:12. El apóstol Pedro, ¿cuántas veces habré citado este pasaje? Él dice, y en ningún otro, refiriéndose a Jesús, en ningún otro, escuche, ninguno, significa ninguno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No se entiende? Tanta falta de comprensión de lectura tenemos los chilenos. ¿No se entiende? Cuando esta palabra es tan simple, en ningún otro hay salvación. Es decir, que este camino, no Señor, y este, no Señor, hay uno solo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es Él? Jesucristo el Señor. Hermanos amados, lamentablemente, no solamente tenemos teología de la liberación, no solamente tenemos esta teología ecuménica que echa abajo las barreras que nos dividen y nos unen en un mínimo común. Pero hermano, un mínimo común sin Dios y sin Cristo no es mínimo común, es una herejía. Cuidado, hermano, cuidado con esa. Parece tan bonito, sí, hermano, sí, ese es el gran engaño. Parece bonito. Y ahora cuidado, que hay otro engaño que surge dentro de las filas de los evangélicos, entre comillas, porque hay evangélicos y evangélicos. Y también tiene que ver con lo social y con lo económico. ¿A qué me refiero? Me refiero a este otro evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Hacia finales de los años 70 en el siglo pasado, en Estados Unidos surgió un movimiento llamado de la prosperidad. Habían con otros nombres, estaba un movimiento de fe, tenían otro nombre como la palabra de fe o el declara, hermano, como si tuviéramos la autoridad de Dios. Declara. También otro nombre era el Evangelio de riquezas y de éxito. El otro nombre era el Evangelio de los hijos del rey. O el confiésalo y recíbelo. Todos estos nombres se referían a la misma cosa. Enseñaban que Dios promete prosperidad en lo material, que Dios promete riquezas, que Dios promete salud y éxito, siempre y cuando usted tenga fe. Si usted tiene fe, va a conseguir prosperidad. Si usted tiene fe, va a conseguir todo lo material, riqueza, salud, éxito. ¿Sí? Qué extraño. El Señor Jesús nos dice que no podemos amar a Dios o servir a Dios y a las riquezas. No podemos. Servir a Dios tiene que ver con el espíritu. Servir a las riquezas también tiene que ver con algo muy íntimo del hombre. El Señor lo llama idolatría esto. Cuando uno ama, no puedo tener dos señores. La riqueza un señor y el Señor del cielo, nuestro Dios, otro señor. O Él es Él o no es nada más. Dios no acepta ninguna competencia. Él es celoso. ¿Sabe que Jesús actualizó de alguna manera con estas palabras esta contienda que hubo en tiempos del profeta Elías, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21? ¿Recuerdan? Cuando desafía a los profetas de Baal y les dice al pueblo, bueno, si Jehová es Dios, síganlo, pero y si son los Baales, sigamos a los Baales, pero veamos quién es quién, no podemos seguir a los dos.
Hermano, cuidado, usted no puede tener el corazón dividido. No puede ser político, por ejemplo, comprometido con una ideología política y cristiano. No, señor, porque va a amar a uno o va a menospreciar al otro. Y eso no debe ser, hermano. A veces ustedes, por decisiones personales, políticas, usted está honrando a su política, a su ideología, y no está honrando al Dios del cielo. Y cuando hay alguna diferencia entre lo que dice su ideología y lo que dice el Dios del cielo, y usted se queda con su ideología, usted se apartó del Señor. Eso es grave. Y eso está sucediendo, y yo lo veo. El profeta Elías tuvo que desafiar a los profetas de Baal. ¿Hasta cuándo estamos entre dos caminos? ¿Hasta cuándo? Hermano, esta gente que predica en este tipo de evangelio de la prosperidad, en realidad están predicando otro evangelio. Esto no está en la Biblia. El Señor escogió la avaricia como una muestra de lo que es la idolatría dentro del ser humano. Por eso dijo, si amas a la riqueza, no lo puedes hacer. No puedes amar a Dios y a la riqueza. Es imposible. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por si lo quiere leer en Mateo 6:24 o en Lucas 16:13 también lo va a encontrar. Ahora, en cuanto a esto de la riqueza y la prosperidad, escúchame. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un humilde pesebre, en un lugar donde guardaban ganado. Por favor, ¿me habla de riqueza? Por favor, Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 20, él dice, Jesús les dijo, dice ahí la palabra, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué está diciendo? Que era pobre. ¿Qué está diciendo? Que hasta los animalitos más ínfimos tenían su lugar. Él no tenía. Está hablando de abundancia, está hablando de riqueza, de hijo del rey. Ahora, en el mismo sentido, el apóstol Pablo hace una denuncia y llama a la avaricia como idolatría. Léalo también en Colosenses 3:5. Algunos dichos, para que entendamos mejor a estos profetas de este evangelismo o este evangelio de la prosperidad. Uno de ellos, Robert Tilton, este señor decía, ser pobre es un pecado, por favor. ¿Ser pobre es un pecado? ¿Qué le parece? Fue un famoso teleevangelista. Tenía millones de seguidores y era absolutamente millonario, como lobo rapaz comiéndose a las ovejas. Compare esto, lo que dice este hombre, con Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿de qué me está hablando este evangelio diferente? Este evangelio de la prosperidad. Me está diciendo que si yo lloro, no soy feliz, y si no soy feliz, entonces no soy creyente. Si me pasa algo malo, entonces no soy creyente. Si soy pobre, entonces no soy creyente. Eso no es lo que dice la Biblia, por favor. Mira otro, Jerry Savelle. Jerry Savelle dice, si agradamos a Dios, seremos ricos. Si usted agrada a Dios, va a ser millonario. Este hombre es autor de muchos libros sobre la prosperidad. Aquí hay otro más. Él decía, usted tiene derecho a la prosperidad. Escúchame, son declaraciones. Usted tiene derecho a la prosperidad. Jesús la trajo y pagó para que usted sea próspero. Por eso murió, para que usted sea próspero. No, Señor, Jesús murió para salvarme. Jesús murió para tapar la inmundicia de mi pecado. Jesús murió para reconciliarme con el Padre, no para hacerme millonario, no para hacerme feliz en este mundo, aunque en Cristo, hermano, hay gozo y paz.
Este mismo hombre llegaba a decir, dale a Dios $10 y Dios te va a dar 1,000. Ahora, si tú le das a Dios $1,000, tú vas a tener 100,000. ¿Qué te parece? Buen negocio. Oiga, no vamos tan lejos. Aquí mismo tuvimos un supuesto obispo evangélico que, según él, hacía llover oro del cielo y la gente lo creía. Él escribió un libro, 8 horas en el cielo. No voy a dar el nombre, no vale la pena. Ahora, fíjese, en su exhortación final a los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, Pablo les advirtió que entrarían en medio de la iglesia, en medio de ellos, lobos rapaces. ¿Qué es un lobo? Un lobo es un animal que muchas veces actúa en manada o a veces en forma solitaria y que se come a las ovejas. ¿Qué forma de representar a esta gente? Estaba advertida la iglesia desde el comienzo, desde el primer siglo, si estas cosas ya estaban. Ahí en ciernes, lobos rapaces, léalo, Hechos 20:29. Ahora, ¿cristianismo sin pobreza? ¿Cristianismo sin dolor? ¿Cristianismo sin enfermedad? ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Los cristianos somos igual que toda la gente. A nosotros nos pueden doler las muelas. Nosotros podemos ser pobres. Nosotros podemos tener problemas. Podemos sufrir. La diferencia es que Él está con nosotros y en nosotros. Así que todo es mucho más soportable. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Va? ¿Y no es un hijo de Dios? Una vez fui apedreado. Vaya. 3 veces he padecido naufragio. Dios no lo ha cuidado. Este no es cristiano. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ah, no, este compadre no califica como cristiano. Mira todo lo que le pasa. Hermano, ¿quién te dijo, ven a Cristo y serás feliz? No es así, hermano. Si tú crees eso, te predicaron mal el Evangelio. El apóstol Pablo sigue diciendo, en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, a los cristianos también les roban, ¿no? Peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ah, ¿existen los falsos hermanos? Sí, Señor. Por eso estoy predicando estos mensajes. Porque es tiempo de definirse, hermano. 2 Corintios, para ir terminando esta parte, 2 Corintios 11:27, en trabajo, sigue diciendo Pablo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Dónde está la prosperidad de Pablo, hermano? ¿Dónde está, según esta descripción que él hace? Parece que él no es hijo del rey, parece que él no es cristiano. Hermano, sí, lo que están equivocados no son los apóstoles. El que está equivocado es aquel que está enseñando un evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y serás rico, serás millonario. Y no te va a pasar nada malo, porque Dios te va a proteger. Y algunos creen en Cristo como si fuera un amuleto de la buena suerte. No, Señor, no es así. Ese es otro evangelio. La obra principal de Cristo tiene que ver con tu espíritu, tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu ser entero, porque aún tu cuerpo en algún momento va a ser transformado en un cuerpo que ya no va a querer más el pecado. Otros lobos rapaces. Así le dijo el apóstol Pablo. Quiero ir terminando. Hoy día no solamente hay cosas dentro de la iglesia,
sino que hay cosas de afuera que se introducen a la iglesia, como vimos hace poquito. Otras ideas están influyendo en nosotros, los cristianos. Quiero hablar de un personaje que ya murió, ahora sabe que estaba profundamente equivocado, porque cuando murió se encontró con la verdad de la muerte, con la verdad de la vida que sigue, y que él creía que no había más vida después de la muerte. Me refiero al escritor filósofo Ernesto Lassault. Este filósofo ideológico argentino escribió varios libros, como La hegemonía y estrategia socialista, como el libro Hacia una radicalización de la democracia. No sé si entiende lo que estoy diciendo, radicalización de la democracia. Es decir, que la democracia no es así como es ahora, no sirve. Queremos otro tipo de democracia. ¿Qué tipo de democracia? En el fondo es crear sentimientos de odio hacia el que piensa diferente. En el fondo es crear que se le tenga miedo al pueblo y destapar la furia social. Primero hay que despertar el odio. Escribió otro libro que se llama Desconstrucción y Pragmatismo. ¿Recuerda cuando escuchamos a cierto personaje de la política chilena que habló de pasar la retroexcavadora? Primero hablaron de pasar la aplanadora, pero no se conformaron con eso. Es pasar la retroexcavadora, es decir, no dejar nada en pie, reconstruirlo todo. Está en ese libro. Todas estas ideologías que hoy día andan por aquí y por acá, todas vienen de este origen, de este señor. Desconstrucción y pragmatismo. No al cristianismo, no a la familia tradicional, hay que destruir eso. No a la economía libre, hay que destruirla. No a la propiedad privada. Nadie puede ser dueño de nada. Escribió otro libro, La razón populista. Se trata de manejar los asuntos humanos desde la emoción, no la razón. Despertar odios, resentimientos, buscar venganza. Todo eso es lo que hoy día usted está viendo que está pasando. Y usted me va a decir, pero eso no es otro evangelio. Es que eso está influyendo en tu vida, hermano. Eso está influyendo en mi vida. Algunos creyentes simpatizan con ideas como estas y ni siquiera se dan el tiempo para buscar de dónde vienen estas cuestiones. Agradezco a un buen amigo mío que en estos días me hizo llegar alguna información sobre esto. Él sabe a quién me refiero. Así que, Manuel, hermano mío, un abrazo. Ahora, compare todo esto. Estos cristianismos o estos modelos de vida ideológicos, compárelo con la persona de Jesucristo. Yo quiero justicia. Yo quiero que las cosas sean mejores, pero no la voy a esperar del hombre. Yo la espero de mi Cristo, de mi Rey. Jesús dijo en Mateo 11:28, todos lo conocen este pasaje, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, no aprendas del odio. Jesús dijo que hay que amar a los enemigos. Aquí están enseñándole a la gente a odiar al que tiene más, odiar al que piensa distinto, odiar al que aquí, les están enseñando a odiarnos a nosotros. Porque somos un obstáculo, porque somos lo que impide que puedan desarrollar todos sus planes. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, someternos a Él. Y aprended de mí, este es mi modelo, aprended de mí. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Es lo que Él dice, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso?
¿No lo tienes? ¿Porque estás con la lucha y la lucha? ¿Por qué no te rindes mejor a Cristo? ¿Tu fe todavía está en los hombres? ¿No has visto que no hay ningún sistema político humano que sea justo? Ni aun estos otros que vienen de la izquierda, al progresismo y todo eso. No hay ni un país que valga la pena. Pero cuando nos enseñan a odiar cualquier tipo de otro modelo, en el fondo es para implantar un modelo hegemónico. ¿Qué significa eso? Hacer tabla rasa, que todos sean iguales. Pero no es para que seamos mejores, sino para que seamos ahí. Allanar. No es lo que Cristo hace. Hallaré descanso para vuestras almas. Yo era un hombre que tenía hambre y sed de justicia y creí que eso, la respuesta a todo eso estaba en la política. Y Dios me mostró que no es así. Yo hallé descanso para toda el hambre y sed de justicia solo en Cristo. Yo he experimentado esta verdad. Es cierto, el ejemplo personal nos sirve, pero es que somos millones a través de la historia a los cuales el Señor ha tocado en su gracia. El Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que no te envenenen la sangre enseñándote a odiar. Cristo te enseña a amar. Aún Él se entregó a sus enemigos. Él puso la otra cara. Me pregunto, ¿qué evangelio estás siguiendo? ¿Un evangelio a tu manera? ¿Qué evangelio estás siguiendo? ¿Un evangelio más comprensivo en lo social? ¿Qué cantos de sirenas te están desviando del camino? Yo te digo, si quieres seguir el camino, recuerda que hay uno solo. Se llama Jesús. No hay otro evangelio. No hay otro Jesucristo. Y el cual predicamos, está muy próximo a volver. Él vuelve por su iglesia. Hermanos amados, amigos míos, no pongan los ojos donde no vale la pena. Poned los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe cristiana. Mi amado Padre, como seres humanos estamos sujetos a los vaivenes de la política, estamos sujetos, Señor, a las ideologías, estamos, Señor, siendo influidos por tantas cosas que de pronto la iglesia puede perder el rumbo. Yo te ruego en el nombre bendito de Jesucristo que tú nos ates a ti, que no permitas que nada meta alguna coyuntura, alguna separación. Señor, queremos ser fieles a tu palabra. Señor, queremos ser fieles a la fe que hemos depositado en ti. Señor, mira a tu iglesia en estos momentos de aflicción. Mira a tus hijos que a lo mejor están confundidos. Señor, algunos buscando la prosperidad o creyendo que en este mundo está todo lo bueno. Señor, mira a tus hijos que escuchan otras voces que no son la voz del buen pastor. Oh, mira a tus hijos, Señor, que muchas veces son devorados por lobos rapaces. Señor, ten misericordia de nosotros. Que no nos vamos ni a izquierda ni a derecha, sino que vamos siguiendo el rumbo que tú trazas. Señor, que tu gracia sea manifiesta en nuestras vidas. Que vivamos en paz contigo y con los hombres, pero que defendamos la verdad de Cristo. Que no nos dejemos engatusar con cantos de sirena, con ideologías que nada tienen que ver con lo que tú enseñas. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé, Señor, que tú eres el único que puede cambiar al hombre. Tú lo estás haciendo con nosotros. Padre nuestro, bendice tu iglesia. Ruego tu bendición en el nombre de Jesucristo, al que espero con todo mi corazón. Oh, ven, Señor Jesús, ven. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Señor.